Nadie irá a tu estúpida fiesta, ya madura, mi madre envió al grupo familiar. Así que les quité todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo y hoy cumplo 32 años. 32 años en este mundo, y al menos los últimos 9 sintiéndome como el pilar financiero no reconocido de una familia que parecía haber olvidado que yo también tenía sueños, o al menos, el derecho a un respiro. Mientras me afeitaba esta mañana, noté las primeras canas asomando en mis sienes. ¿Serían producto de la edad o del estrés crónico de ser el eterno solucionador de problemas ajenos? Probablemente una mezcla de ambas. A pesar del cinismo que se había ido acumulando en mi interior como sedimento amargo, una parte de mí, cada vez más pequeña y testaruda, había decidido organizar una cena. Algo sencillo, en la casona, un restaurante decente, sin pretensiones, el tipo de lugar donde no te sientes culpable por pedir la cuenta. Más que un deseo genuino de celebrar, era un último intento, casi un formalismo, por mantener una apariencia de normalidad, una fachada de que éramos una familia como cualquier otra. Sabía, en el fondo, que la probabilidad de un gesto amable, de una felicitación sincera y desinteresada, era casi nula, pero esa tonta esperanza se negaba a morir del todo. El día comenzó como cualquier otro. Un café cargado, revisar correos del trabajo, soy ingeniero de software, un trabajo demandante pero que, irónicamente, me daba los medios para sostener el insostenible estilo de vida de mi familia. Fue entonces, mientras mi computadora arrancaba, que mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era una notificación del chat familiar, ese que habían pomposamente nombrado los Morales de élite. Un escalofrío me recorrió la espalda incluso antes de leer. Abrí el mensaje. Era de mi madre, Elena. Decía, en letras que parecían gritarme desde la pantalla, Mateo, avísanos si vas a hacer tu fiestecita esa para no hacer planes. Aunque, siendo honestos, ¿quién va a querer ir a celebrar contigo? Ya madura un poco, ¿no crees? A tu edad ya deberías estar casado y no pensando en fiestecitas. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. El mensaje no venía solo. Debajo, mi hermana Valeria, de 28 años y experta en vivir de mis ingresos, había añadido un sticker de un payaso triste y el comentario, «Ay, mamá, te pasas, pero sí, ¿quién iría?» Pobre Mateíto, siempre tan solito, como un niño patético esperando que le hagan caso. Luego, mi tío Ricardo, el hermano vividor de mi madre que se había instalado en casa desde hacía un año y cuyas malas rachas yo también cubría, remató con un audio donde se le oía reír a carcajadas y decir, ¿fiesta? ¿Y quién va a pagar esa no fiesta? Porque dudo que el festejado quiera o pueda, jajaja. Finalmente, mi padre, Roberto, el hombre que me enseñó que un hombre debía ser proveedor pero que convenientemente olvidó serlo él mismo. Había reaccionado al mensaje original de mi madre con un emoji de pulgar arriba y una carita llorando de risa. No fue ira lo que sentí en ese instante. Fue una claridad absoluta, gélida, como si una venda sucia y pesada me hubiera sido arrancada de los ojos después de años. La humillación pública, el desprecio abierto, sin el menor disimulo. Recordé de golpe un cumpleaños de mi adolescencia, cuando ahorré durante meses para comprarme una guitarra usada. Mi padre la tomó, la vendió para pagar unas deudas urgentes y me dijo que la música era para vagos. El dinero, por supuesto, nunca lo vi. Ese recuerdo, y tantos otros, se agolparon en mi mente. Esta vez, la herida no era nueva, pero el veneno del mensaje actual la había infectado de forma definitiva. Tomé el teléfono con una mano que, sorprendentemente, no temblaba. Entré al chat. Escribí una sola palabra, entendido. Y la envié. Luego, abrí la aplicación de mi banco en la laptop. Primero, cancelé la transferencia automática de 45,000 pesos mensuales para la renta de la casa donde vivían. 45,000. Una suma que me ahogaba cada mes.
Después, cancelé el pago programado de la mensualidad del Mercedes-Benz que mi padre insistía en conducir para mantener las apariencias, un coche que, por supuesto, estaba a mi nombre. Finalmente, busqué la carísima póliza de seguro de gastos médicos mayores que los cubría a todos, una póliza que yo pagaba religiosamente mientras apenas me permitía ir al dentista. Solicité la cancelación inmediata. Bloqueé las notificaciones del chat familiar. Cerré la laptop. Respiré hondo. Un peso enorme, uno que había cargado por casi una década, pareció desprenderse de mis hombros. Llamé a Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, el único que conocía la verdadera magnitud de mi calvario familiar. Carlos, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Se acabó. Hoy se acabó todo. Necesito que estés alerta, por si acaso. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz grave de Carlos, ya era hora, cabrón. Te tardaste. Cuenta conmigo para lo que sea. ¿Qué necesitas primero? La simpleza de su apoyo incondicional casi me hace llorar. Por ahora, nada. Solo, gracias. Colgué. El silencio de mi departamento ya no se sentía opresivo, sino expectante. Era el silencio antes de la tormenta, sí, pero esta vez, yo era quien la había desatado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una extraña y poderosa sensación de paz. Se acabó. Esta vez, de verdad se acabó. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo de la Ciudad de México supiera que se avecinaban tempestades. No había dormido mucho, pero no me sentía cansado. Una extraña energía, una mezcla de resolución y nerviosismo controlado, me impulsaba. A las 7 en punto, antes de que el tráfico se volviera una bestia indomable, conduje hacia la colonia del Valle, donde residía mi familia en la casa cuya renta yo pagaba. No tenía intención de entrar ni de dar explicaciones prematuras. Estacioné mi propio coche, un modelo compacto y eficiente, a una cuadra de distancia. Caminé con calma, saqué mi juego de llaves, el del Mercedes de mi padre, claro está, y me acerqué al vehículo estacionado frente a la casa. El sol apenas comenzaba a despuntar entre los edificios. Abrí el coche, encendí el motor, y en menos de un minuto, el lujoso sedán alemán desaparecía de la vista de mis progenitores. Conduje directamente a una agencia de autos seminuevos de confianza con la que ya había hablado discretamente hacía unas semanas, iniciando el proceso de consignación para su venta. Dejé una nota simple y concisa en el buzón de la casa antes de irme con el Mercedes: este vehículo, legalmente a mi nombre, ha sido recuperado. Se procederá a su venta inmediata. Cualquier intento de reclamación será inútil. Firmé escuetamente, Mateo. De regreso en mi departamento, comenzó la segunda fase de mi plan. Tomé mi teléfono y llamé a la línea de atención al cliente de mi banco. Con una voz firme y argumentos cuidadosamente preparados sobre un posible uso fraudulento y gastos no autorizados en las extensiones de mis tarjetas de crédito, solicité la cancelación inmediata y definitiva de todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta principal. Eran 3, una para mi madre, otra para Valeria, y una tercera que mi padre usaba para emergencias que casualmente siempre involucraban cenas caras o artículos de lujo. La operadora, tras algunas verificaciones de seguridad y ante mi insistencia en el riesgo de fraude continuado, procedió. Confirmé que serían destruidas y que no se emitirían nuevas. El silencio de mi teléfono duró hasta media mañana. La primera en atacar fue Valeria. Un mensaje de WhatsApp, directo, sin rodeos: Mateo, ¿qué chingados le hiciste a mi tarjeta? Estoy en Sephora y no pasó, qué oso. Ignoré el mensaje. Minutos después, una llamada. La dejé sonar hasta que se fue a buzón. Luego fue mi madre. Primero un mensaje meloso: Mateíto, mi amor, ¿todo bien? Fíjate que quise pagar el súper y la tarjeta dice fondos insuficientes. ¿Será un error del banco, cielo? ¿Podrías checarlo? Silencio de mi parte. A la media hora, una llamada. Su voz, al contestador: hijo, contéstame, me tienes preocupada. ¿Pasó algo? Su tono ya no era tan dulce, se notaba un filo de impaciencia.
finalmente, mi padre. Cerca del mediodía. Una llamada directa, sin mensajes previos. Su voz era autoritaria, como siempre que quería imponerse. Mateo, necesito el coche para una junta importante con unos inversionistas. ¿Dónde demonios lo dejaste? Y más te vale que aparezca pronto. No contesté. Dejé que su perorata se grabara en el buzón. El chat familiar, los morales de élite, que yo había silenciado pero no abandonado, comenzó a hervir. Pude ver las notificaciones acumulándose, los pequeños números rojos creciendo como una advertencia. Valeria, este idiota nos canceló las tarjetas. No puedo comprar nada. Elena, Roberto, Mateo no contesta. Y el coche no está. Alguien vio que se lo llevó muy temprano. Tío Ricardo, siempre tratando de minimizar o encontrarle un ángulo ventajoso, tranquilos, tranquilos. Seguro es un berrinche del cumpleañero resentido. Ya se le pasará el coraje cuando vea que nos necesita para algo. Denle un par de días y vuelve con la cola entre las patas. Mi padre, más le vale que aparezca. Cuando lo vea, me va a escuchar. Yo, mientras tanto, estaba en mi pequeño estudio, con Carlos a mi lado. Había traído un par de carpetas y su laptop. Estábamos revisando estados de cuenta antiguos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp guardados. No estaba actuando solo por impulso, estaba construyendo metódicamente un caso, un archivo de años de abuso financiero y emocional. Esto es oro, Mateo, dijo Carlos, señalando un correo donde mi padre admitía haber usado mi nombre para un pequeño préstamo hacía años. No tienes idea de lo bien que hiciste en guardar todo esto. La puerta de mi departamento sonó. Un golpe suave. Miré a Carlos con extrañeza. No esperaba a nadie. Me asomé con cautela por la mirilla. Era doña Carmen, mi vecina del edificio de enfrente, una señora mayor, viuda, que siempre había sido amable y discreta. Abrí. Mateito, perdona la molestia, dijo con su voz suave. Pero esta mañana, muy temprano, te vi llevarte el coche grande. Y luego vi a tu mamá, como loca, buscándote por todos lados, gritando tu nombre. Solo quería decirte, que hiciste bien. Esa gente, bueno, tú sabes. Me guiñó un ojo y me tendió una pequeña bolsa de pan dulce. Por si no has desayunado con tanto ajetreo. Su gesto, tan simple y humano, me conmovió profundamente. Gracias, doña Carmen. De verdad, gracias. Ella solo sonrió y se fue. Carlos me miró. Hasta los vecinos lo saben, compadre. Ya era hora de que tú también lo vieras claro. Asentí. El muro de silencio que había erigido no era solo para ellos, era también para protegerme a mí, para darme el espacio de planear mis siguientes movimientos. Y cada mensaje ignorado, cada llamada no contestada, lo hacía más fuerte. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma para mí, una calma tensa y cargada de trabajo meticuloso. Mientras mi familia seguía intentando contactarme con una mezcla creciente de incredulidad, enojo y una incipiente desesperación, yo me dediqué, con la ayuda invaluable de Carlos, a desenterrar y organizar el voluminoso expediente de mi vida como el principal, y a menudo único, soporte económico de los Morales. En el silencio de mi departamento, rodeado de extractos bancarios, facturas y capturas de pantalla, los recuerdos de los últimos 9 años desfilaban ante mis ojos, cada uno de ellos una pequeña herida que, sumada a las demás, conformaba una hemorragia constante de mi bienestar y mis finanzas. Ahí estaban los pagos de las carreras universitarias de Valeria. 3 intentos fallidos en 3 instituciones diferentes y costosas. Primero fue diseño de modas, porque tenía un talento natural. Luego comunicación, porque quería ser influencer. Finalmente, gastronomía, porque descubrió su pasión por la cocina. Cada una abandonada a los pocos semestres, con colegiaturas completas pagadas por mí, además de materiales, uniformes y los infames viajes de estudio que, casualmente, siempre coincidían con festivales de música o temporadas vacacionales en playas de moda.
Las pruebas eran irrefutables, transferencias directas a las universidades, facturas de tiendas de arte carísimas y las dolorosas capturas de pantalla del Instagram de Valeria, donde posaba sonriente con atuendos nuevos. En restaurantes exclusivos o playas exóticas, con hashtags como almohadilla Boss Girl, almohadilla emprendedora, almohadilla self-made o almohadilla agradecida con la vida. Sin una sola mención a quien realmente financiaba esa vida de ensueño. Luego estaban los negocios visionarios de mi padre, Roberto. Desde que tengo memoria, siempre estaba a punto de cerrar el trato de su vida. Inversiones en esquemas piramidales disfrazados de oportunidades únicas, participaciones en empresas fantasma que prometían rendimientos astronómicos. La compra de mercancía de oportunidad que terminaba arrumbada en algún rincón acumulando polvo. En cada uno de esos episodios, yo había terminado prestando sumas considerables, dinero que, por supuesto, nunca regresó. Lo más doloroso fue encontrar, entre papeles viejos que mi padre me había dado alguna vez para que los guardara bien porque eran importantes, un par de pagarés de créditos pequeños que él había solicitado usando mi nombre como aval, falsificando mi firma de manera burda cuando yo apenas comenzaba mi carrera profesional y aún confiaba ciegamente en él. Eran montos relativamente pequeños, pero la traición que representaban era inmensa. Carlos, con su ojo entrenado para los detalles, encontró un viejo correo electrónico donde mi padre, de manera casi casual, le comentaba a un amigo: sí, usé la firma de Mateito para el préstamo del coche. Al fin y al cabo él tiene buen historial y es para apalancarnos, como familia. Ni cuenta se va a dar, ni cuenta me iba a dar. La rabia fría me recorrió de nuevo. Y, por supuesto, los caprichos de mi madre, Elena, y las necesidades culturales de mi tío Ricardo. Las constantes remodelaciones absolutamente necesarias de la casa que yo rentaba para ellos, los viajes para abrir la mente y conocer otras culturas de mi tío, cuyos destinos siempre incluían casinos o resorts todo incluido, las ayudas económicas urgentes para parientes lejanos de mi madre que yo ni siquiera conocía, pero cuyas desgracias siempre parecían requerir mi intervención financiera. Todo documentado, cada transferencia, cada factura. Fue Carlos quien, revisando una caja con documentos antiguos que mis padres me habían encargado tirar o guardar, lo que sea, pero sácalos de aquí, encontró algo que me heló la sangre aún más que los pagarés falsificados. Una póliza de seguro de vida. A mi nombre. Contratada hacía unos 7 años, justo cuando conseguí un ascenso importante y mi sueldo dio un salto considerable. Los únicos beneficiarios en caso de mi fallecimiento, Elena Morales y Roberto Linares, mis padres. Ni siquiera Valeria estaba incluida. La sensación de haber sido visto no como un hijo, sino como una inversión a largo plazo, como un activo financiero con fecha de caducidad, fue nauseabunda. La prima anual era considerable, y yo, por supuesto, la pagaba sin saberlo, camuflada entre otros gastos familiares que mi madre me presentaba en una lista mensual. Esto es de otro nivel, Mateo, dijo Carlos, su voz apenas un susurro, sosteniendo la póliza como si quemara. Necesitas un abogado. Ya. Tenía razón. Esa misma tarde, con la carpeta de evidencias preliminares bajo el brazo, tuve mi primera consulta formal con la licenciada Sofía Ramírez. Una abogada especializada en derecho familiar y financiero que Carlos me había recomendado encarecidamente. Era una mujer de unos 40 años, de mirada directa y hablar conciso. Escuchó mi historia con atención, revisando los documentos que le presentaba, asintiendo de vez en cuando, su rostro impasible. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señor Mateo, comenzó, su voz firme pero no exenta de empatía, lo que usted me describe es un caso flagrante y prolongado de abuso financiero y manipulación emocional. La cantidad de evidencia que ya ha recopilado es impresionante y muy útil. Hizo bien en guardar todo. El mensaje de cumpleaños fue el detonante, pero el problema es mucho más profundo y antiguo. Tenemos varias líneas de acción, pero lo primero es asegurar su protección y blindarlo contra futuras agresiones. Y sí, esa póliza de seguro es particularmente preocupante. Salí del despacho de la licenciada Ramírez con una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por haber dado un paso concreto, por tener a una profesional de mi lado.
Aprensión por lo que vendría. Sabía que mi familia no se quedaría de brazos cruzados. Pero ahora, yo tampoco. El peso de esos 9 años, ahora convertido en evidencia tangible, era mi armadura. La realidad, como un golpe helado, finalmente comenzó a penetrar la burbuja de negación en la que vivía mi familia. La notificación formal del banco sobre la cancelación del contrato de arrendamiento por falta de pago, una copia me llegó también a mí, cortesía de la licenciada Ramírez, fue, al parecer, el verdadero catalizador de su pánico. Ya no eran solo las tarjetas canceladas o un coche menos, era el techo sobre sus cabezas lo que ahora pendía de un hilo. Las tácticas cambiaron. La incredulidad dio paso a una ofensiva coordinada, aunque torpe, desde múltiples frentes. Mi madre, Elena, fue la primera en intensificar su juego. Dejó de lado los mensajes de texto y comenzó a llamarme directamente al trabajo. De alguna manera, consiguió mi número directo de la oficina, probablemente sonsacándoselo a alguna recepcionista desprevenida con una historia lacrimógena. Mateito, mi vida, ¿por qué nos haces esto? Su voz sonaba quebrada, al borde del llanto, en el primer mensaje de voz que me dejó. Tu padre no ha probado bocado desde ayer, se siente muy mal, dice que le duele el pecho. ¿Qué te hemos hecho para merecer este castigo, este desprecio? El tío Ricardo está muy preocupado, dice que seguro tienes una mala mujer, una vividora que te está sonsacando y poniendo en nuestra contra. Esa no puede ser la educación que te dimos. Cada palabra era una daga de culpa cuidadosamente afilada. Sabía que la mención de la mala mujer era una de sus tácticas favoritas para invalidarme, para sugerir que yo era incapaz de tomar decisiones por mí mismo. Mi padre, Roberto, intentó un ángulo diferente. Cuando mi madre no obtuvo respuesta, él me llamó. Su tono no era suplicante, sino falsamente autoritario, el de un patriarca cuya autoridad ha sido desafiada. Mateo, comenzó, su voz impostada y grave. Ya basta de niñerías. Esto se está saliendo de control. Estás afectando seriamente la salud de tu madre y la estabilidad de esta familia. Vuelve a casa de inmediato y hablemos como hombres, como se deben arreglar las cosas. Le estás faltando gravemente al respeto a tu madre y a mí. Cuando le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo, que cualquier comunicación tendría que ser a través de mi abogada, su tono cambió. La falsa autoridad se desvaneció, dejando entrever una amenaza velada. Ah, ¿con qué ahora tienes abogada? Muy bien, Mateito. Ya veremos si sigues tan valiente cuando las cosas se pongan serias de verdad. Hay formas de hacer entrar en razón a los hijos malagradecidos. Y colgó. Mientras tanto, el primo Javi Mendoza, el oportunista, reapareció. Me llamó con un tono falsamente conciliador. Oye, Mateo, primo. Qué pena enterarme de todo este desmadre. La verdad, tus papás están muy sacados de onda, especialmente tu mamá. Pero pues, ya sabes cómo son, a veces se les pasan las palabras. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Como no dije nada, continuó, mira, estuve pensando, chance si les ayudas con algo, para la renta de este mes, solo para que se calmen las aguas, ¿no? Yo podría hablar con ellos, mediar, para que entiendan tu punto. A lo mejor están dispuestos a pedirte una disculpa si ven que cooperas. Detecté inmediatamente el interés personal en su voz. Seguramente mi familia lo había enviado como explorador, o peor aún, le habían prometido una tajada si lograba convencerme. Le respondí cortante, Javi, agradezco tu preocupación, pero este asunto lo estoy manejando por vías legales. No necesito intermediarios. Su tono amigable se esfumó, reemplazado por una frialdad calculada. Bueno, como quieras, primo. Nomás no digas que no se te intentó ayudar. La presión no se limitó a las llamadas. Un par de días después, mientras estaba en una reunión importante en la oficina, Laura, mi colega de diseño UX, entró discretamente y me pasó una nota, tu madre y una chica joven, creo que tu hermana. Están en recepción. Se ven alteradas. Dicen que necesitan hablar contigo urgentemente. Sentí una oleada de furia. ¿Cómo se atrevían a venir hasta mi lugar de trabajo?
Era una violación directa a mi espacio y a mi profesionalismo. Gracias a la advertencia de Laura, pude reaccionar rápido. Llamé a seguridad interna y les di instrucciones precisas. Informar a las señoras Morales que yo estaba en una reunión impostergable y que cualquier asunto familiar o personal debía ser tratado exclusivamente a través de mi representante legal, la licenciada Sofía Ramírez, proporcionándole su tarjeta con número de teléfono y dirección del despacho. Más tarde, el jefe de seguridad me informó que mi madre había montado una pequeña escena en la recepción, hablando en voz alta sobre hijos desalmados y la falta de respeto a la familia. Mientras Valeria grababa discretamente con su celular, cegaramente con la intención de usarlo después. Finalmente, se habían retirado, visiblemente furiosas y, me imaginé, profundamente humilladas al serles negado el acceso. Esa noche, le conté a Carlos lo sucedido. Están desesperados, Mateo, me dijo. Han perdido el control y no saben cómo recuperarlo. Van a intentar de todo. Lo de aparecerse en tu trabajo es una táctica de intimidación y para hacerte sentir vergüenza pública. No caigas. La licenciada Ramírez, cuando le informé, fue más pragmática. Bien hecho al no enfrentarlas directamente. Esto refuerza nuestra postura de que usted está estableciendo límites firmes y que ellos son los que están escalando la situación con conductas invasivas. Documente todo, Mateo. Cada llamada, cada mensaje, cada visita. Todo es evidencia. La escalada era evidente. Sabía que esto era solo el principio de una batalla mucho más larga y desgastante. Pero cada intento fallido de su parte por quebrarme, fortalecía mi resolución. El miedo comenzaba a ser reemplazado por una determinación fría. La estrategia de mi familia, al ver que la presión directa y las emboscadas no funcionaban, dio un giro hacia una manipulación más elaborada, orquestada, sospecho, por la mente retorcida de mi tío Ricardo. Decidieron organizar una intervención familiar, un intento desesperado por acorralarme emocionalmente y hacerme ceder bajo el peso de la autoridad moral y religiosa. La invitación llegó a través de una llamada de doña Carmen, mi vecina. Su voz sonaba un poco nerviosa. Mateito, mijo, me pidieron un favor muy grande tu mamá y tu papá, comenzó. Quieren hablar contigo, dicen que para aclarar las cosas, en un lugar neutral. Y me pidieron mi casa. Dicen que es para que te sientas más cómodo y no en su territorio. También va a estar el padre Antonio, el de la parroquia de aquí cerca. ¿Tú qué dices, hijo? Yo les dije que te preguntaría. Comprendí la jugada al instante. Un lugar neutral con una anfitriona que me apreciaba, y la presencia de un sacerdote para apelar a mi conciencia y a los valores familiares y religiosos. Era una trampa bien pensada. Sin embargo, tras consultarlo con Carlos y la licenciada Ramírez, decidí aceptar. No por ingenuidad, sino porque vi una oportunidad. Una oportunidad para confrontarlos a todos juntos, en un mismo lugar, armado con la carpeta de la verdad. Dígales que sí iré, doña Carmen, le respondí. Pero iré con mi amigo Carlos. Y solo por una hora. El día señalado, llegué a casa de doña Carmen puntualmente. Carlos caminaba a mi lado, llevando un portafolio con copias de los documentos más relevantes. Al entrar, la atmósfera era densa. Mi madre, Elena, tenía los ojos enrojecidos y una expresión de mártir. Mi padre, Roberto, intentaba parecer digno y afectado. Valeria me lanzó una mirada de puro veneno. El tío Ricardo sonreía con una suficiencia que me revolvió el estómago. Y Javi Mendoza, mi primo oportunista, estaba allí también, con una falsa expresión de preocupación. El padre Antonio, un hombre mayor de semblante sereno, me saludó con una inclinación de cabeza. Nos sentamos en la pequeña sala de doña Carmen, quien discretamente nos ofreció agua y luego se retiró a su cocina, dejándonos solos. Fue mi madre quien rompió el silencio, su voz temblorosa y cargada de reproche. Mateo, hijo mío, ¿cómo has podido hacernos esto? Dejarnos sin sustento, humillarnos públicamente. Mi padre la interrumpió, con tono grave. Lo que tu madre quiere decir, Mateo, es que tus acciones han sido desmedidas, irresponsables. Has faltado a todos tus deberes como hijo.
Valeria añadió con desdén, siempre has sido un egoísta, pero esto ya es pasarse de la raya. Nos tienes viviendo una pesadilla. El tío Ricardo, con su falsa bonomía, intervino, miren, todos cometemos errores. Mateíto, seguro que has tenido tus razones, pero la familia es la familia. Hay que saber perdonar, ¿verdad, padre? Javi Mendoza asintió vigorosamente. Sí, primo, piénsalo bien. El padre Antonio nos puede ayudar a encontrar la reconciliación. El padre Antonio carraspeó. Mateo, dijo con voz pausada. He venido porque tu familia me ha pedido que medie. Me han hablado de su dolor, de su confusión. La Sagrada Escritura nos enseña sobre el perdón, sobre la honra a los padres, sobre la unidad familiar. Entiendo que puede haber habido desacuerdos, pero... Antes de que continuara, levanté la mano con calma. Padre Antonio, con todo respeto, comencé, mi voz firme pero serena. Agradezco su presencia y sus buenas intenciones. Y sí, la Biblia habla de honrar a los padres, pero también habla de justicia y de no ser cómplice de la iniquidad. Lo que ustedes llaman desacuerdos, yo lo llamo años de abuso financiero, manipulación emocional y una total falta de respeto hacia mi persona. Abrí el portafolio que Carlos había colocado discretamente a mis pies. Saqué la primera carpeta. Ya que vamos a hablar de errores y deberes, hablemos con hechos. Comencé a exponer, uno por uno, los puntos clave. El mensaje humillante de mi cumpleaños. Las transferencias mensuales de la renta y otros gastos exorbitantes, mostrando los estados de cuenta. Los pagos de las colegiaturas de Valeria y sus emprendimientos fallidos. Los préstamos a mi padre que nunca fueron devueltos. Incluso me atreví a mencionar la póliza de seguro de vida, observando cómo el rostro de mi madre palidecía. Padre, le dije, dirigiéndome directamente al sacerdote, imagínese descubrir que para su familia usted es más valioso muerto que vivo. Eso también se perdona sin más. Mostré el audio donde mi madre y mi tío se burlaban de mi ingenuidad y planeaban cómo pedirme más dinero. Las caras de todos, excepto la de Carlos, eran un poema. Elena comenzó a sollozar, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Roberto intentaba farfullar excusas. Valeria me miraba con odio puro. Tío Ricardo y Javi se removían incómodos en sus asientos. El padre Antonio escuchó todo en silencio, su semblante cambiando de la serenidad inicial a una expresión de profunda consternación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Yo no estaba al tanto de la magnitud de esto, Mateo, dijo finalmente el sacerdote, su voz teñida de vergüenza. Me presentaron una versión muy diferente. Lo que has mostrado es, profundamente perturbador. Se giró hacia mi familia. Esto no es un simple desacuerdo. Esto requiere una reflexión muy seria y un arrepentimiento genuino de su parte, no solo palabras. La intervención había sido un fracaso estrepitoso para ellos. Se quedaron sin argumentos, expuestos ante la figura moral que habían intentado usar en mi contra. Doña Carmen apareció en ese momento con una jarra de limonada, como si supiera que la tensión necesitaba romperse. Le agradecí con una mirada. Tomé un vaso, bebí un sorbo y luego, dirigiéndome a mi familia, dije, mi decisión está tomada. No habrá más apoyo económico. Y cualquier intento de contacto, a partir de ahora, será exclusivamente a través de mi abogada. Gracias, padre, por su tiempo. Gracias, doña Carmen, por su hospitalidad. Carlos y yo nos levantamos y salimos de allí, dejando tras nosotros un silencio cargado de rabia, vergüenza y derrota. Sabía que no se rendirían fácilmente, pero había ganado una batalla importante. Había enfrentado a mis demonios en su propio juego y les había demostrado que ya no tenía miedo. La fallida intervención dejó a mi familia descolocada, pero lejos de rendirse, parecieron reagruparse con una nueva estrategia, más rastrera y enfocada en el eslabón que consideraban más débil o, quizás, más fácil de manipular para sus propios fines, Valeria. Si no podían doblegarme a mí directamente, intentarían usarla a ella para desestabilizarme o para generar una narrativa pública que me pintara como el villano.
Valeria, sintiéndose humillada y expuesta tras la reunión en casa de doña Carmen y probablemente asusada por Elena y tío Ricardo, intensificó sus ataques en redes sociales. Aunque no me nombraba directamente, sus publicaciones estaban llenas de indirectas ponzoñosas sobre hermanos malagradecidos que olvidan de dónde vienen. Familiares tóxicos que se creen superiores y la tristeza de ser traicionada por tu propia sangre. Sus amigas y seguidores superficiales le ofrecían condolencias y palabras de apoyo, alimentando su victimismo. Mientras tanto, yo no me había quedado de brazos cruzados. Sabía que necesitaba anticiparme a sus movimientos. Recordé un nombre que Valeria había mencionado en el pasado con particular rencor, Andrés, un exnovio al que culpaba de muchos de sus fracasos académicos y personales. Decidí que valía la pena investigar esa línea. Con la ayuda de Carlos, quien tiene una sorprendente habilidad para la investigación en línea y para conectar puntos aparentemente inconexos, comenzamos a rastrear a este Andrés. No fue difícil encontrarlo. Era un joven profesionista, ingeniero en sistemas como yo, con un perfil bastante discreto en LinkedIn. Lo que descubrimos después, a través de algunos foros antiguos y comentarios en publicaciones borradas de Valeria, fue que la historia era mucho más turbia de lo que ella contaba. No solo Andrés no la había manipulado y robado, sino que, al parecer, había sido él la víctima de las artimañas de Valeria. Había menciones a perfiles falsos que ella había creado para acosarlo después de que él terminó la relación, acusaciones de difamación e incluso intentos de extorsión emocional. Decidí contactar a Andrés. Fue una apuesta arriesgada, no sabía cómo reaccionaría. Le envié un correo electrónico conciso, presentándome y explicándole brevemente mi situación familiar y cómo Valeria era una pieza clave en el patrón de abuso. Le adjunté algunas pruebas anónimas, sin revelar mi identidad completa al principio, de cómo Valeria me había difamado a mí también, para demostrarle que había un modus operandi. Para mi sorpresa, Andrés respondió en menos de 24 horas. Se mostró cauto al principio, pero también intrigado. Intercambiamos un par de correos más y finalmente acordamos una videollamada. Durante la conversación, le conté toda la verdad, con detalles. Él escuchó atentamente, y poco a poco, comenzó a compartir su propia pesadilla con Valeria, como ella le había inventado un embarazo para sacarle dinero. Como lo había amenazado con arruinar su reputación cuando él descubrió sus mentiras y decidió dejarla, como había sufrido meses de acoso cibernético. Resultó que Andrés había guardado pruebas de todo, mensajes, grabaciones de voz, capturas de pantalla de los perfiles falsos que Valeria había usado. Mira, Mateo, me dijo Andrés al final de la llamada, su voz cargada de una vieja herida, yo solo quiero olvidar ese capítulo de mi vida. Pero si exponerla ayuda a que nadie más pase por lo que yo pasé, y te ayuda a ti a liberarte de esa situación, entonces cuenta conmigo. Este era el as bajo la manga que necesitaba. La licenciada Ramírez me aconsejó usar esta información con inteligencia. No para una venganza personal, sino para neutralizar a Valeria y demostrar, una vez más, el patrón de manipulación y mendacidad de mi familia. Se presentó la oportunidad perfecta. Valeria, envalentonada por el aparente apoyo que recibía en sus redes, comenzó a enviarme mensajes directos a través de perfiles falsos, alternando entre insultos y súplicas, exigiéndome que recapacitara y volviera a cumplir con mis obligaciones. Fue entonces cuando la licenciada Ramírez, actuando en mi nombre, le envió una comunicación formal a Valeria, expresando mi disposición a tener una última conversación privada con ella para entender su punto de vista y buscar una solución pacífica, proponiendo un encuentro en un lugar neutral. Una pequeña sala de juntas en un edificio de oficinas que Carlos nos facilitó. Valeria, cegaramente creyendo que su campaña de victimización estaba surtiendo efecto y que podría manipularme en persona, aceptó de inmediato. Se imaginaba, sin duda, un escenario donde ella podría llorar, gritar, y finalmente convencerme de ceder. El día acordado, Valeria llegó a la sala de juntas con un aire de diva ofendida. Su sorpresa fue monumental cuando, al entrar, no solo me encontró a mí, sentado tranquilamente, sino también a Andrés, quien la esperaba con una calma que la desarmó por completo. Valeria, comenzó Andrés, su voz firme pero sin agresividad. ¿Recuerdas esto?
Y comenzó a proyectar en una pantalla las pruebas que había guardado, los mensajes donde ella fingía el embarazo, las amenazas, las capturas de los perfiles falsos desde donde lo acosaba. La cara de Valeria pasó por toda una gama de colores. Intentó negar, gritar que todo era una trampa, que Andrés era un mentiroso. Pero las pruebas eran irrefutables. Mateo, que había colocado discretamente su teléfono para grabar la conversación, con el consentimiento previo de Andrés y el conocimiento de su abogada, solo observaba. Finalmente, Andrés le mostró una transcripción de una grabación donde Valeria le confesaba a una amiga cómo planeaba sacarle hasta el último centavo a ese imbécil de Andrés. Valeria se derrumbó. Su fachada de víctima se hizo añicos. Entre sollozos y balbuceos, admitió algunas de sus mentiras, intentando justificarse, pero solo logrando hundirse más. Se acabó, Valeria, le dije con frialdad cuando Andrés terminó. Tus manipulaciones ya no funcionan. Y esto, señalé mi teléfono grabando, es solo una prueba más de quién eres realmente. Salió de la sala de juntas hecha un mar de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de rabia y humillación, no de victimismo calculado. Habíamos desactivado una de sus armas más peligrosas, y teníamos evidencia contundente de su carácter manipulador. El juego estaba cambiando, y yo estaba empezando a mover mis piezas con más astucia. Con la confrontación de Valeria y Andrés grabada y documentada, y ante la evidencia de que mi familia no se detendría ante nada para intentar recuperar el control sobre mí y mis finanzas, tomé una decisión drástica. Aunque meditada junto con la licenciada Ramírez y Carlos. Era hora de llevar la verdad a un escenario más amplio, no por venganza, sino como una medida de autoprotección definitiva y para, quizás, alertar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Si la discreción no había funcionado, la exposición controlada sería mi siguiente arma. Bajo la supervisión legal de la licenciada Ramírez, quien revisó cada palabra para asegurar que nos mantuviéramos dentro de los límites de la verdad y evitáramos cualquier resquicio para una contrademanda por difamación, preparamos una publicación exhaustiva. No sería en mis redes personales, sino en un blog creado específicamente para esto, con un nombre neutral pero evocador, Voces silenciadas, historias de abuso familiar. Mi historia sería la primera, publicada de forma anónima en cuanto a mi nombre completo, pero con suficientes detalles verificables, sin exponer información sensible de terceros inocentes. Para que aquellos que nos conocían pudieran atar cabos y para que la historia tuviera peso y credibilidad. El título de mi publicación fue, Yo fui el banco familiar, mi historia de abuso financiero, manipulación emocional y el largo camino hacia la liberación. En ella, narré cronológicamente los años de explotación, comenzando por el infame mensaje de cumpleaños. Adjunté copias oscurecidas de estados de cuenta clave, la comunicación sobre la cancelación de la renta, un resumen de los gastos más flagrantes, las universidades de Valeria, los negocios de mi padre. Y mencioné la existencia de la póliza de seguro de vida. Incluí también un breve fragmento del audio de la confrontación con Valeria y Andrés, donde su voz se escuchaba claramente admitiendo algunas de sus manipulaciones, y una mención al incidente de la intervención fallida. El tono era fáctico, dolido pero firme, sin caer en el melodrama, pero transmitiendo la profundidad de la traición. Una vez publicado, Carlos, a través de una red de contactos discretos y algunos perfiles anónimos en foros de discusión sobre relaciones tóxicas y apoyo familiar, comenzó a difundir el enlace. No esperábamos una viralización masiva a nivel nacional, pero sí que llegara a los círculos correctos, nuestra comunidad local, parientes lejanos, conocidos de la familia. Y personas que pudieran haberse enfrentado a situaciones parecidas. La reacción fue más rápida e intensa de lo que habíamos anticipado. En cuestión de días, la historia comenzó a compartirse exponencialmente. Muchos comentarios eran de extraños, ofreciendo apoyo, compartiendo sus propias experiencias dolorosas, validando mis sentimientos. Tu historia es mi historia, gracias por tu valentía, yo aún no me atrevo, qué nivel de manipulación, es increíble. Pero también empezaron a llegar comentarios de personas que, claramente, conocían a mi familia. Siempre sospeché que algo no andaba bien con los Morales, pobre Mateo, con razón siempre se le veía tan agobiado, Valeria siempre fue una presumida,
ahora entiendo de dónde sacaba para tanto lujo. El pánico se apoderó de mi familia. Aunque sus nombres completos no estaban, los detalles eran inconfundibles para su círculo cercano. Sus teléfonos deben haber empezado a sonar sin parar. Elena intentó llamarme docenas de veces, pero mi número seguía siendo exclusivo para contactos autorizados. Roberto, mi padre, en un arranque de torpeza monumental, decidió grabar un video y subirlo a su perfil de Facebook. Con la voz temblorosa, los ojos desorbitados y una corbata mal anudada, se sentó frente a la cámara de su vieja laptop y comenzó un discurso incoherente sobre un hijo confundido, ingrato y mentalmente inestable, que estaba siendo manipulado por malas influencias y por una abogada sin escrúpulos para difamar a su propia sangre. Habló de valores familiares perdidos y amenazó con tomar acciones legales contundentes contra los responsables de esta infamia. El video fue un desastre. En lugar de generar simpatía, provocó una oleada de comentarios negativos, burlas y más gente compartiendo el enlace a mi blog, preguntándose si esta era la familia ejemplar de la que tanto presumían. Elena, por su parte, intentó una táctica diferente. Contactó a un pequeño periódico local, de esos que publican notas sociales y noticias vecinales, y concedió una entrevista donde se pintaba como una madre desconsolada, víctima de un hijo que se había perdido en el rencor. Sus palabras, sin embargo, sonaban huecas y contradictorias con las pruebas que ya circulaban. Valeria optó por el silencio en sus redes principales, pero sus perfiles falsos se activaron, intentando desacreditar mi historia en las secciones de comentarios del blog y de las noticias que comenzaban a replicar el caso, aunque sin mucho éxito. El tío Ricardo, el más cobarde de todos, pareció esfumarse. Su teléfono estaba apagado y nadie sabía de él. La licenciada Ramírez y yo observábamos el desarrollo de esta guerra mediática con cautela. Están cometiendo error tras error, me dijo en una reunión. Su desesperación nos está llevando a exponerse aún más. Nosotros nos mantendremos firmes en la verdad y responderemos solo a través de canales formales. Emitimos un breve comunicado a través del despacho de la licenciada, dirigido a quien corresponda, reafirmando la veracidad de la información publicada en el blog Voces Silenciadas, destacando que se basaba en evidencia documental y testimonial, y advirtiendo que cualquier intento de difamación o intimidación hacia mi persona o mis representantes legales sería respondido con las acciones legales pertinentes. La detonación pública había sido un éxito. No buscaba su destrucción total, sino mi protección y la verdad. Y la verdad, al parecer, era un arma mucho más poderosa de lo que ellos habían imaginado. La guerra no había terminado, pero había ganado una posición estratégica crucial. La humillación pública y la pérdida de control llevaron a mi padre, Roberto, probablemente instigado por el tío Ricardo, quien cegaramente vio en un litigio una remota posibilidad de obtener algún beneficio económico si ganaban, a cometer el siguiente gran error, interponer una demanda por difamación y daño moral en mi contra. Recibí la notificación con una mezcla de fastidio y una extraña sensación de validación. Si recurrían a esto, era porque realmente se sentían acorralados. La licenciada Sofía Ramírez recibió la noticia con una sonrisa casi imperceptible. Predecible, comentó mientras revisaba los documentos de la demanda en su despacho. Es una demanda frívola, llena de generalidades, sin pruebas contundentes que sustenten sus reclamos. Están jugando su última carta desesperada en el terreno legal. Pero nosotros tenemos un arsenal de verdad. La preparación para la defensa fue meticulosa. La carpeta de la verdad se convirtió en la base de nuestra contestación. Cada afirmación que yo había hecho en el blog, cada acusación implícita, estaba respaldada por documentos, correos, mensajes, estados de cuenta, incluso por los fragmentos de audio y la grabación de la confrontación con Valeria y Andrés. La licenciada Ramírez redactó una contestación de demanda demoledora, no solo negando las acusaciones, sino presentando una narrativa coherente y probada del abuso sistemático que había sufrido. Mientras el proceso legal seguía su curso lento y burocrático, mi familia, o lo que quedaba de su unidad, decidió abrir otro frente de ataque, uno más rastrero y personal, mi incipiente negocio. Soluciones Entendido, la consultoría tecnológica que había iniciado con Carlos, apenas comenzaba a tomar forma.
Teníamos algunos clientes pequeños, una modesta oficina compartida y muchas esperanzas. De repente, nuestras recién creadas redes sociales y los pocos directorios empresariales donde nos habíamos registrado comenzaron a llenarse de reseñas negativas de una estrella, comentarios ponzoñosos y acusaciones falsas. Pésimo servicio, no cumplen lo que prometen, fraude total, me robaron mi dinero, empresa poco profesional y dirigida por gente conflictiva. Era evidente que no eran clientes reales. Los perfiles eran nuevos, sin actividad previa, o usaban nombres genéricos. Valeria y el tío Ricardo, quien había reaparecido sigilosamente, estaban detrás de esto, no teníamos duda. Era su estilo, cobarde, anónimo y destructivo. Incluso intentaron enviar correos electrónicos anónimos a nuestros pocos clientes, tratando de manchar nuestra reputación. Fue entonces cuando mis habilidades como ingeniero de software y la astucia de Carlos entraron en juego de una manera diferente. Comenzamos a rastrear el origen de algunos de estos ataques digitales. No fue fácil, usaban VPNs y tácticas para ocultar sus IPs, pero algunos errores cometieron. Logramos vincular varias de las reseñas falsas y correos a direcciones IP que, tras un poco más de investigación, pudimos asociar con cibercafés cercanos a la nueva y mucho más modesta vivienda que mi familia había tenido que rentar, o incluso a la red Wi-Fi de algún pariente incauto que les prestaba acceso. Laura, mi colega y ahora buena amiga, quien tenía experiencia en ciberseguridad, nos dio algunas pistas valiosas para identificar patrones de ataque y preservar la evidencia digital. Con estas nuevas pruebas en mano, la licenciada Ramírez preparó una nueva carta de cese y desista, mucho más contundente que las anteriores. Esta vez no solo iba dirigida a mi familia, sino también, con copia de las pruebas, a las plataformas digitales donde se alojaban las difamaciones. Solicitando su eliminación y advirtiendo de acciones legales por daños y perjuicios directos al negocio, un delito mucho más tangible y con consecuencias económicas serias. Paralelamente, Elena intentó una versión 2.0 de su táctica de la emergencia médica. Esta vez fue más elaborada. Consiguió que un médico poco ético, aparentemente un viejo conocido del tío Ricardo con reputación dudosa, emitiera un diagnóstico alarmante sobre la condición cardíaca de mi padre, sugiriendo una cirugía costosa e inmediata. Me llegó una llamada de un número desconocido. Era una supuesta enfermera del consultorio de este doctor, instándome a hacerme responsable como hijo y a cubrir los gastos. Ya que el señor Roberto no contaba con seguro por culpa de recientes problemas financieros causados por su hijo mayor. Pero yo ya no era el ingenuo de antes. A través de un contacto que la licenciada Ramírez tenía en el Colegio de Médicos, solicitamos discretamente una segunda opinión basada en los supuestos estudios que la enfermera me había enviado por correo. Tras mucha insistencia mía, el especialista que revisó los documentos de forma anónima nos confirmó que, si bien mi padre podría tener algunos problemas de hipertensión propios de su edad y estilo de vida, no había evidencia de una condición que requiriera una cirugía urgente y que algunos de los términos usados en el diagnóstico parecían innecesariamente alarmistas y posiblemente fraudulentos. El intento de extorsión quedó al descubierto. La licenciada Ramírez incluso sugirió que podríamos denunciar al médico por mala praxis y posible fraude, lo que lo pondría en serios aprietos. La demanda por difamación que mi padre había interpuesto se desmoronó en la primera audiencia preliminar. Ante la contundencia de nuestras pruebas y la evidente falta de sustento de sus acusaciones, el juez no solo desestimó el caso, sino que amonestó severamente a mi padre y a su abogado por intentar usar el sistema judicial para ventilar rencillas familiares sin fundamento legal. Fue una victoria legal clara y contundente, que además les acarreó las costas del proceso. El sabotaje a soluciones entendido también comenzó a disminuir después de la carta de la licenciada y de que algunas plataformas eliminaran las reseñas falsas. La marea, lentamente, comenzaba a cambiar a mi favor, no por suerte, sino por estrategia, paciencia y la inquebrantable determinación de no ceder más. Los meses que siguieron al fracaso legal de mi padre y a la neutralización de los intentos de sabotaje contra Soluciones Entendido fueron un periodo de reconstrucción lenta pero firme para mí, y de aparente desmoronamiento para ellos.
La energía que antes dedicaba a preocuparme por sus problemas y a extinguir los incendios que ellos mismos provocaban, ahora la invertía en mi propio bienestar y en el crecimiento de mi negocio. Soluciones Entendido, a pesar de los ataques iniciales, comenzó a ganar una reputación sólida. Carlos y yo trabajábamos con dedicación, ofreciendo un servicio honesto y eficiente. Irónicamente, la notoriedad que había alcanzado mi historia personal, aunque yo nunca la usé activamente para promocionarme, atrajo a algunos clientes que valoraban la integridad y la resiliencia. Eran empresarios que, quizás, también habían enfrentado sus propias batallas éticas y veían en nosotros un reflejo de esos valores. Laura, mi excolega, decidió unirse a nuestro equipo a tiempo parcial, aportando su talento en diseño y su perspectiva siempre centrada y profesional. Su presencia era un recordatorio constante de cómo debían ser las relaciones laborales, respetuosas y colaborativas. Personalmente, también estaba construyendo nuevos cimientos. Me mudé a un departamento más pequeño pero mucho más acogedor y seguro, en una zona de la ciudad que me gustaba y que no tenía ninguna conexión con mi pasado familiar. Cambié mi número de teléfono personal, dándoselo solo a un círculo muy reducido de personas. Comencé a ir a terapia regularmente, un espacio donde pude procesar años de dolor, culpa y resentimiento, y donde aprendí herramientas para establecer límites saludables y para reconstruir mi autoestima, que había sido sistemáticamente minada. Redescubrí viejos hobbies que había abandonado, como la fotografía y el senderismo. La sensación de libertad era, a veces, abrumadora, pero siempre bienvenida. Mientras yo florecía, las noticias que me llegaban esporádicamente sobre mi familia pintaban un cuadro muy diferente. Se enteraba uno por terceros, por algún comentario de doña Carmen o por las infaltables publicaciones lastimeras de Valeria en alguna red social secundaria que aún mantenía activa. Tuvieron que dejar la espaciosa casa de la Colonia del Valle y mudarse a un pequeño departamento en una unidad habitacional en las afueras de la ciudad, un lugar mucho menos glamoroso y considerablemente más problemático. Mi padre, Roberto, enfrentaba problemas de salud reales, agravados por el estrés, la humillación y, según los rumores, un incremento en su consumo de alcohol. Su arrogancia se había transformado en una amargura palpable. Elena, mi madre, se había aislado socialmente. La vergüenza pública y la pérdida de su estatus la consumían. Las amigas que antes la rodeaban y admiraban su vida perfecta ahora la evitaban. Ya no había cenas elegantes ni tardes de compras. Su única compañía constante parecía ser el tío Ricardo, quien, a su vez, comenzaba a tener sus propios problemas. La exposición del caso Morales había atraído atención no deseada sobre sus actividades, y corrían rumores de que algunos de sus antiguos socios de juego y negocios turbios lo estaban presionando por deudas pendientes. Valeria era quizás la que más exteriorizaba su miseria. Sus publicaciones eran una mezcla de autocompasión, acusaciones veladas y una nostalgia impostada por los buenos tiempos. Aparentemente, había intentado conseguir varios trabajos, pero su actitud conflictiva y su falta de habilidades reales la hacían durar poco en ellos. La vida sin el colchón financiero que yo representaba le estaba mostrando su verdadera y dura cara. Incluso el primo Javi Mendoza, el oportunista, al ver que el barco de los Morales se hundía irremediablemente y que ya no había nada que ganar allí, se distanció por completo de ellos e intentó, con su habitual falta de escrúpulos, congraciarse con otros parientes más afortunados, esparciendo su propia versión de los hechos donde él siempre había intentado ayudar a ambas partes. Un día, recibí una visita inesperada en la pequeña oficina de Soluciones Entendido. Era el padre Antonio. Se veía más avejentado, con una tristeza genuina en la mirada. Mateo, me dijo, vengo a ofrecerte una disculpa personal y sincera. Fui ingenuo y me dejé manipular por la versión de tu familia. Debí haber indagado más, haber escuchado con más atención. Lo que te hicieron fue una gran injusticia, y lamento profundamente haber formado parte, aunque sea involuntariamente, de ese dolor. Sus palabras me conmovieron. Acepté su disculpa. Su gesto representaba una pequeña grieta de luz en la oscuridad que había rodeado mi historia familiar. Poco después, doña Carmen me buscó. Me entregó una pequeña caja de cartón. Esto era de tu cuarto de niño, Mateíto, me dijo.
Cuando tus padres se mudaron de la casa grande, dejaron muchas cosas. Encontré esto y pensé que querrías conservarlo. Dentro, había algunos juguetes viejos, canicas, y una foto mía, de unos 7 u 8 años, sonriendo con una alegría genuina, con todos los dientes de leche. Antes de que el peso de las responsabilidades ajenas comenzara a aplastarme. Este eres tú, hijo, dijo doña Carmen con ternura. El verdadero tú. No lo olvides nunca. Agradecía doña Carmen, con los ojos húmedos. Esa foto se convirtió en un pequeño ancla, un recordatorio de la inocencia que me habían robado, pero también de la esencia que luchaba por recuperar. El cerco sobre mi antigua vida se cerraba, y los cimientos de la nueva se sentían, por fin, sólidos bajo mis pies. Ha pasado un año. Un año desde que el terremoto de mi decisión sacudió los cimientos de la familia Morales y, de paso, los míos propios. Hoy cumplo 33 años. La celebración es radicalmente diferente a todas las anteriores. Una cena tranquila en mi pequeño pero acogedor departamento. Los invitados son pocos pero significativos: Carlos, mi socio y amigo incondicional; Laura, cuya amistad se ha vuelto un faro de normalidad y respeto en mi vida; y doña Carmen, que insistió en traer su famoso flan napolitano. Andrés, el exnovio de Valeria, se excusó por un compromiso laboral, pero envió un mensaje afectuoso. No hay lujos ostentosos ni conversaciones forzadas. Hay risas sinceras, anécdotas del trabajo en soluciones entendido, que va creciendo con paso firme, y un brindis propuesto por Carlos, por Mateo. Por las decisiones difíciles que nos obligan a crecer y que, al final, nos traen la verdadera libertad. Salud, hermano. Levanté mi copa, una sonrisa genuina dibujada en mi rostro, una que no sentía forzada ni actuada. La paz que respiraba esta noche era real, ganada a pulso. A pesar de esta calma, sé que las cicatrices del pasado, aunque ya no sangran, permanecen. Son recordatorios de la batalla librada. La sombra de mi familia, aunque distante, siempre será una parte de mi historia, una nota discordante en la sinfonía de mi vida. He aprendido a vivir con ello, no con resentimiento, sino con la sabiduría que da el haber sobrevivido a la tormenta. Hace unas semanas, recibí un paquete en el apartado postal que aún mantengo para asuntos formales. Sin remitente claro, solo una caligrafía temblorosa que reconocí al instante como la de mi madre, Elena. Dentro, no había una carta extensa ni una nueva andanada de reproches. Solo un pequeño objeto envuelto en papel de seda, un trompo de madera, uno que yo había tallado torpemente en la primaria y que creía perdido hacía décadas. Junto a él, una tarjeta doblada. En ella, con esa misma letra temblorosa, apenas 3 frases: feliz cumpleaños, Mateo. Espero que algún día, en tu corazón, pueda haber un pequeño espacio para el arrepentimiento de una madre vieja y sola. Te extraño. No pedía dinero directamente. No había exigencias ni chantajes evidentes. Pero la implicación era clara, flotando entre líneas como un fantasma. La soledad, la vejez, el arrepentimiento, ¿o era solo una nueva táctica, más sutil, más desesperada? Sostuve el trompo en mi mano. Era un objeto simple, lleno de imperfecciones, pero también de una inocencia perdida. Miré la tarjeta. Una oleada de emociones complejas me invadió, una punzada de la vieja tristeza, un eco de la responsabilidad que me habían inculcado, pero también una firmeza nueva. La de un hombre que ya no se dejaría arrastrar por la culpa. ¿Qué hacer? La pregunta flotó en mi mente durante días. Ignorarla por completo se sentía, extrañamente, como una continuación de la guerra, una negación. Pero ceder, aunque fuera un poco, podría ser la grieta por la que intentarían colarse de nuevo en mi vida. Finalmente, tras hablarlo con mi terapeuta y reflexionar mucho, tomé una decisión. Escribí una respuesta breve, muy breve. La envié a través de la licenciada Ramírez, como siempre. Madre, recibí el trompo. Gracias por el recuerdo. Te deseo paz. Mateo. No era una invitación. No era un perdón absoluto que borrara el pasado. No era una promesa de volver a la antigua dinámica.
Era, simplemente, un acuse de recibo, un gesto de humanidad básica hacia la mujer que me dio la vida, pero también un límite claro. La paz que le deseaba era la misma que yo había luchado tanto por conseguir. Esta noche, mientras doña Carmen sirve el flan y Laura cuenta una anécdota divertida del trabajo, miro a mi alrededor. Veo los rostros de las personas que han elegido estar conmigo, que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. El camino ha sido increíblemente duro, una victoria con sabor amargo por todo lo que se perdió en el proceso, por los lazos que se rompieron de forma irreparable. Más tarde, cuando todos se han ido, me asomo al balcón de mi departamento. La Ciudad de México se extiende ante mí, un mar de luces y posibilidades. Suena mi teléfono. Es Laura, confirmando nuestros planes para ir a una exposición de fotografía el fin de semana. Sonrío. Una sonrisa tranquila, sin sombras. Cuelgo y tomo un sorbo del café que me queda. La tarjeta de mi madre sigue sobre la mesa del comedor, junto al pequeño trompo de madera. La vida sigue. Las cicatrices son parte de quien soy ahora, testimonios de mi resiliencia. No sé si mi familia alguna vez cambiará de verdad, o si solo han cambiado de táctica. No sé si alguna vez dejarán de intentar encontrar una fisura en mis defensas. Pero lo que sí sé es que yo he cambiado. Ya no soy el cajero automático, ni el hijo sumiso. Soy Mateo, el arquitecto de mi propia vida, el dueño de mi paz. Y esa, quizás, es la única victoria que realmente importa. El futuro es incierto, como siempre lo es, pero lo enfrento con la cabeza alta y el corazón, aunque remendado, latiendo con fuerza. La lucha por la autonomía es, en muchos sentidos, una batalla continua, pero he ganado la más importante, la batalla por mí mismo.